Pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Recuerdo que hace ya muchos años, hermano, cuando recién entraba a la iglesia, pues no tenía mucho, tenía unos 14, 15 años, hermanos. Me acuerdo que uno de los jóvenes de allá, que es 1 o 2 años más grande que yo, estábamos en un lugar y él llegaba, hermanos, y nos decía, muy sorprendido, el joven, hermanos, nos decía, no, ¿qué creen? Una hermana, nos dijo la localidad, si no me equivoco, una hermana se dedicó todo el sábado a leer la Biblia, o sea, leyó toda la Biblia el sábado, y estaba muy sorprendido este joven, y yo me quedaba pensando, hermanos, porque decíamos, wow, qué santidad de esta joven, qué santidad tan grande de leer toda la Biblia en un día. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo también me sorprendí. Dije, wow, sí, qué santidad la hermana, que se dedicó todo un sábado, hermanos, a leer toda la Biblia. Y dije, ay, ojalá yo pudiera hacer eso algún día. Colosenses, hermanos, Colosenses. En su capítulo número 1. Ahorita, hermanos, les comento por qué les cuento esta historia. Colosenses en su capítulo 1. ¿Ya saben de qué vamos a hablar, hermanos? ¿No? Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre, el título es Creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a hablar de eso. Colosenses, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice el versículo número 9 y versículo número 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, hermanos, de 2 cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Del conocimiento de qué, hermanos? Del conocimiento de la voluntad de quién, hermanos. ¿De quién? De Dios. Y la segunda parte, hermanos, y de pedir, llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, hermanos, y espiritual inteligencia, hermanos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, hermanos, en todo, fructificando en toda buena obra y sobre todo, hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. Pablo buscaba algo sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Él siempre, hermanos, cuando él cambió, él fue convertido, pues él tenía objetivos, hermanos, que le había establecido nuestro Señor Jesús que tenía que hacer. Ir y predicar el Evangelio a todos lados, hermanos. Ir y compartir lo que Jesús le había enseñado, hermanos. Y esa perspectiva que ahora él tenía sobre el conocimiento de Dios. Pero ahora, hermanos, enfocado totalmente. Porque antiguamente, hermanos, antes de que se convirtiera Pablo, vamos a decirlo, cuando era Saulo, ¿en qué se encargaba Pablo, hermanos? ¿Cuál era el objetivo de Pablo? ¿Cuál era? ¿Qué tenía que hacer? Sí saben, hermanos, yo sé que sí saben. Que cumpliera el pueblo, hermanos, tal cual lo que estaba establecido en la ley de Dios. Ritos, sacrificios, toda esa parte, hermanos. Y por eso él se encargó de perseguir a la iglesia. Por eso él se encargó de perseguir al pueblo, hermanos, porque era un remanente que se estaba dejando de convertir, hermanos, o que estaba dejando de seguir esas costumbres. Y para Pablo, hermanos, ¿era algo bueno? ¿O qué hacía este pueblo que se estaba convirtiendo a la ley ahora de Jesús? Era pecado para él, ¿verdad?
Era pecado que no siguieran las leyes, era pecado que ahora creyeran en este varón, hermanos, el cual era un profeta para ellos. Y cuando cambia Saulo, hermanos, y se convierte, él creyó y cambió, hermanos. Y les dice al pueblo de Colosenses: yo vengo ahora con ustedes para pedir que sean llenos del Espíritu y del conocimiento de Dios, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y lo importante, hermanos, es que Él nos dice algo interesante: para que andéis como es digno de quién, hermanos. Y nosotros hemos visto a lo largo de estas predicaciones cómo es presentarnos de una manera digna delante de nuestro Dios, en toda buena obra, fructificando, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento, hermanos, de Dios. Cuando nosotros seamos llenos de su conocimiento, hermanos, realmente sabremos cómo conducirnos delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender, hermanos, a ser obedientes, voy a decirlo así, si no sabemos lo que pide nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender a agradarle a nuestro Dios, hermanos, si no conocemos qué es lo que pide de nosotros? Por ello es importante, hermanos, tener ese conocimiento de Dios. ¿Y cómo saber, hermanos, que estamos actuando bajo ese conocimiento? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo sería una manera en la cual nosotros manifestamos como pueblo que estamos actuando, hermanos, bajo el conocimiento que hemos adquirido de nuestro Dios? ¿Cuál creen que sería esa manera de manifestarlo? ¿Cómo? A través de nuestras obras. A través de nuestras obras, eso es muy cierto. ¿Cómo más, hermanos? ¿Cómo más podemos nosotros manifestar que somos empapados del conocimiento de nuestro Dios? ¿Cómo más? Mi hermana Rosa. Siendo humildes. ¿Qué más, hermanos? En nuestro hablar. En nuestro hablar. ¿Qué más? ¿Cómo vivimos el Evangelio, hermanos? ¿Qué más? Yo sé que hay muchas cosas, hermanos. Muchas cosas en las cuales nosotros no podemos, debemos de manifestar ese conocimiento de nuestro Dios. ¿Alguien de aquí es ignorante de lo que pide nuestro Dios? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos cómo debemos de conducirnos delante de Él. Vamos a avanzar, hermanos. ¿Hasta cuándo debemos de dejar de crecer nosotros como hijos de Dios? ¿Hay un límite? Hay un límite, hermanos, en el cual, si bueno, es que este varón, esta mujer, ya no puede crecer más espiritualmente, hermanos. Físicamente una persona, hermanos, ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da en una persona? Hablando de solamente la etapa de crecimiento, ¿cómo es? ¿Qué manifiesta la persona? O bueno, el niño, ¿no? ¿Cómo sabe que mi hermano Mateo, que es el más pequeñito ahorita, está creciendo? ¿Cómo sabe, hermana Jackie? Cada que va a revisión, ¿qué le miden lo que hace? El peso y la estatura, ¿verdad? Que es generalmente... Y si no crece, ¿qué sucede, hermanos? Y nosotros cuando crecemos físicamente, hermanos, pues inclusive yo he escuchado, no, es que sabes que ya le maduró la cara, ¿no? No, pues es que, ay, no, ¿qué crees? Ya te ves más alto. O bueno, me ha sucedido el caso con nuestra hija, hermanos, con mi hija que, bueno, ay, es que ya está súper grande la niña. Y nosotros pues la vemos normal, ¿verdad? Porque pues convivimos tanto, pero realmente, hermanos, hay una manera medible en la cual nosotros sabemos que sí hay un crecimiento. Espiritualmente, ¿cómo se mide, hermanos, el crecimiento? ¿Cómo se mide? Como respondemos ante las situaciones que se nos presentan, por ejemplo. Ok. ¿Cómo respondemos ante lo que se nos presenta? ¿Qué más?
¿Cómo sabemos que estamos creciendo espiritualmente, hermanos? Compromiso, hermano. Un compromiso, ¿ok? ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo más nosotros vemos que estamos creciendo espiritualmente? Una constancia, ¿ok? ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo más? Efesios capítulo 4. Efesios, hermanos, vamos a adentrarnos más en este tema. Efesios en su capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios desde el versículo número 10. El que descendió, él mismo es, sobre todo los que, Efesios 4, versículo 10 en adelante. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cubrir todas las cosas. Y dice, él mismo nos dio ciertamente, hermanos, apóstoles y otros, profetas y otros, evangelistas y otros, pastores y doctores. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el objetivo del por qué Dios nos manda, hermanos, y me incluyo yo? ¿Por qué Dios nos manda profetas? ¿Por qué nos manda pastores? ¿Por qué nos manda evangelistas? ¿Por qué nos manda, hermanos, maestros a nosotros como pueblo? ¿Cuál es el objetivo del por qué Dios lo manda hacia nosotros, hermanos? ¿Por qué? Dice el versículo 12, ¿para perfección de quiénes, hermanos? De los santos, hermanos, o sea, para perfección de aquellos que han sido apartados, hermanos, del mundo y que hoy están aquí. Para perfección de nosotros. Para mejora de nosotros, para crecimiento, hermanos, ¿de quién? De nosotros, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hermanos. ¿Hasta cuándo, hermanos, se va a dejar de dar esto? ¿Hasta cuándo, hermanos, Dios dejará de mandar maestros, profetas, evangelistas, maestros, doctores a su pueblo? ¿Habrá un término, hermanos, de esto? Sí lo hay, hermanos. Sí lo hay. Y eso es lo importante, hermanos, que quiero que entendamos. Porque parte del crecimiento, hermanos, Dios nos está dando una etapa, hablando espiritualmente, porque físicamente, pues en algún punto dejamos de crecer, ¿verdad? Y ya viene una etapa, pues ya no de crecimiento, hermanos. Pero espiritualmente esa parte, hermanos, también tiene un límite que nos ha dado nuestro Dios a cada uno de nosotros. Hay un límite, hermanos, en el cual Dios te dará o nos dará, hermanos, esa oportunidad de poder seguir aprendiendo en conocimiento. ¿Cuándo es el que termina esa etapa, hermanos, en nuestra vida? Uno, es cuando nosotros, hermanos, morimos y cuando dormimos, ¿verdad? Y la otra etapa, hermanos, también la refleja la palabra de Dios. Dice que habrá un momento, hermanos, en el cual nosotros ahora querremos escuchar, pero dice, ya no va a haber oportunidad. ¿No les preocupa eso, hermanos? ¿O se sienten tranquilos? Porque eso nos da a entender que hay una oportunidad, que va a llegar un momento, hermanos, en que se va a terminar. ¿Y cómo se nos va a medir, hermanos, ese crecimiento? ¿Por la estatura? ¿Por el peso? ¿Por cómo cambiamos físicamente? ¿Cómo se nos va a medir, hermanos? Sigamos leyendo. ¿Ya perdieron Efesios, hermanos? Efesios 4 dice, versículo 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo si hay una medida a la cual nosotros seremos, valga la redundancia, medidos? Si hay un estándar, hermanos, al cual tenemos que llegar.
¿Se dan cuenta? Espiritualmente, hermanos, sí seremos medidos. Porque hay un ejemplo, hermanos, el cual nos estableció nuestro Dios. Hay una medida, hermanos, con la cual nosotros seremos medidos. ¿Y qué sucede si no alcanzamos esa medida, hermanos? Pues es como en el ejército. Si no alcanzas la estatura mínima, hermanos, ¿qué te van a decir? Si no alcanzas o si no tienes el peso máximo, hermanos, porque sí sucede así, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? No eres apto para eso. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose, hermanos, en amor. Yo no les puedo decir, hermanos, en aquel entonces, o bueno, ahora, hermanos, la historia que les comentaba al inicio, yo no les puedo decir si la hermana pues realmente hizo bien o hizo mal al dedicarse todo ese día a leer la Biblia o a tratar de intentar leer toda la Biblia en un día. Yo no sé, hermanos, pero lo que sí sé es que si no aprendió nada, ¿ustedes creen que valió la pena? Pero si aprendió algo nuevo, hermanos, que necesita cambiar, que necesita mejorar, que necesita quitar de su vida, créanme que aprendió mucho. Mucho, hermano. ¿Qué sucede, hermanos, cuando alguien físicamente ya no crece? Que sabemos que debe crecer, en el caso de los niños. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Es algo normal? No, ¿verdad? ¿Y qué hacen ustedes generalmente cuando, o qué harían? Ok, ¿qué más harían, hermanos, ustedes como padres? ¿Cómo? Vitaminas, ¿qué más, hermanos? ¿Qué harían? ¿Le darían más comida? No. Lo primero, hermanos, que necesitan saber y entender es que algo no está bien, ¿verdad? Es una alerta de decir, no está creciendo, ya pasó un mes, bueno, mes con mes, mi hermana Jackie nos puede confirmar, y aquellos que tienen hijos, mes con mes, hermanos, el niño tiene que crecer una longitud mínima, tiene que subir un mínimo de peso, y si no está subiendo, no está alcanzando eso, hermanos, quiere decir que hay algo, y hay una alerta, hermanos, y yo pienso que usted, si llega a detectar algo así, no se va a quedar sin hacer nada, ¿verdad, hermanos? Va a actuar, ¿por qué? Porque hay una preocupación, hermanos, en nosotros, esto no es normal, esto no es bueno, y lo primero que deberíamos hacer, hermanos, es saber qué está sucediendo, y lo primero, hermanos, es ir, pues con el pediatra, con aquellos que saben, con aquellos que estudian, y entender el porqué. Y decían algo interesante, hermanos, porque eso es algo que va en contra de la naturaleza que estableció Dios, ¿verdad? Que se llega a dar, pues sí será. Pero para que un cuerpo crezca, ¿qué necesita, hermanos? ¿Una alimentación? Balanceada. Sí. ¿Qué más? Ejercicio. ¿Qué más, hermanos? ¿Ejercicio? Una actividad física, vamos a decirlo así. ¿Qué más, hermanos, necesita un cuerpo para crecer? ¿Cómo? Descansar también es importante esa parte, hermanos. El cuerpo necesita descansar, es decir, necesita dormir un mínimo de horas, ¿verdad? Para que se recupere. Si, hermanos, necesita prácticamente pues ciertas cosas que son fundamentales para nosotros. Necesita dormir, necesita nutrientes, hermanos,
lo que nosotros conocemos necesita carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, necesita grasa, que la grasa también, hermanos, es importante para el cuerpo. Y necesita, hermanos, pues cierta actividad física, necesita hacer muchas cosas, hermanos. ¿Qué es lo primero que les pregunta cuando hay algo, en ese caso un malestar de que no crezca el niño? ¿Qué es lo que creen que preguntarían? La alimentación. ¿Está comiendo bien? ¿Verdad? ¿Está durmiendo bien? ¿Está actuando como debería de actuar el niño? Y esas preguntas, hermanos, que de un inicio deberíamos de hacernos nosotros, pues a veces esperamos que alguien más nos las diga para poder comprender qué está sucediendo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Si un cuerpo no crece, hermanos, yo lo puedo ver así, quizá hay más cosas, hermanos, pero yo puedo ver que quizá algunas de las más importantes es por dos aspectos, y me voy a enfocar en esa parte. Uno, porque el cuerpo, hermanos, no está aprovechando los nutrientes como debería de aprovecharlos, y dos, porque no le estamos dando los nutrientes que el cuerpo necesita. Me voy a enfocar en esto, porque sé que hay otras variables, pero me voy a enfocar en esto, hermanos. ¿La iglesia de Dios tiene o no conocimiento? Se los vuelvo a preguntar. ¿La iglesia de Dios tiene o no conocimiento? ¿Es conocedora la iglesia de Dios o es ignorante, hermanos? ¿No es ignorante? ¿Seguros? ¿Seguros, hermanos? ¿Conoce la iglesia de Dios? ¿O es ignorante de la iglesia de Dios? Primera de Corintios, en su capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Listos? Dice versículo 2 y versículo 3: Os di a beber leche y no vianda, porque ahí, aún que, hermanos, aún no podíais, ni aún podéis ahora, hermanos, porque todavía sois ¿qué? Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como quienes, hermanos? Yo creo que la iglesia de Dios, hermanos, sí sabe. Yo creo que la iglesia de Dios, voy a decirlo, no es ignorante en lo básico, en lo que necesitamos saber como pueblo, primordialmente que necesita el Hijo de Dios para poder llevar una buena vida. Porque pues yo no me considero ignorante, hermanos, en tema de profecía, porque sé que es complejo y no es para cualquiera, hermanos. Pero yo creo que conozco, hermanos, y no me considero ignorante ante las cosas que Dios nos dice que sí podemos hacer y que no podemos hacer. Y yo creo que todo el pueblo, hermanos, tiene ese pleno conocimiento, ¿verdad? ¿O alguien sabe qué puede hacer y qué no? Yo creo que son pocos, hermanos. Hay algunas cosas quizá, pero yo creo que la mayoría, hermanos, tenemos ese conocimiento que nos da nuestro Dios. Y aquí quiero llegar con esto, hermanos. Creo que a veces nos falta entender y comprender el trasfondo, hermanos, de ese conocimiento. La iglesia de Dios sabe que está mal matar, ¿verdad? La iglesia de Dios sabe que está mal hurtar, ¿verdad? La iglesia de Dios sabe que está mal hablar del prójimo, ¿verdad? La iglesia de Dios sabe que está mal la impuntualidad. La iglesia de Dios sabe que está mal crear chismes. La iglesia de Dios sabe que está mal hablar mal contra el prójimo. La iglesia de Dios sabe que está mal codiciar las cosas del prójimo. La iglesia de Dios sabe que está mal no guardar el sábado, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué se sigue dando en la iglesia?
¿Se dan cuenta? Y la iglesia de Dios sabe. Y el pueblo de Dios sabe, hermanos. ¿Y por qué no crecemos, hermanos? ¿Por qué se nos sigue dando leche? ¿Por qué se nos sigue dando como a niños, hermanos? Y yo me incluyo en ello. ¿Por qué? Por ello, hermanos, es importante poner por obra todo lo que se nos predica, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, no solamente venir y escuchar la palabra de nuestro Dios. Y créanme, hermanos, lo digo también por mí. Por eso es importante, hermanos, no solamente decir a todas las cuestiones que nos hacen los hermanos acá adelante, amén, hermanos, amén. Sino que realmente ese amén, hermanos, sea porque así lo vamos a cumplir nosotros como pueblo. Porque que ese amén, hermanos, que digamos cada que nos preguntan algo, hermanos, sea porque realmente lo sentimos y entendemos y comprendemos como pueblo, hermanos, que es algo que necesariamente tenemos que poner por obra. Que ese amén sea, hermanos, porque realmente nos redarguye la conciencia, hermanos, y decimos, así sea que necesito yo cambiar mi vida. Que así sea que necesito mejorar mi vida. Que así sea que tengo que dejar de hacer ciertas cosas. Eso es aprender y crecer en el conocimiento, hermanos. Por eso es importante, hermanos, crecer. ¿A qué quiero llegar con esto? Poner en práctica la oración que nos enseña. Sábado con sábado. Si llegamos siendo los mismos de hace una semana, hermanos, ustedes digan, ¿hay un crecimiento, hermanos? Yo estoy seguro que mes con mes el bebé Mateo no es el mismo, ¿verdad? Sigue creciendo, hermanos. Se sigue fortaleciendo. Y así debería ser la vida del Hijo de Dios. No llegar el siguiente sábado, hermanos, ¿qué aprendí? ¿Qué implementé? ¿Qué hice? ¿Qué cambié? ¿Qué mejoré, hermanos? O quizá no de una manera tan drástica, ¿sabes qué? De este sábado, del pasado a este, ahora sí ya dejé de hacer totalmente. Y quizá no se va a dar de una manera tan rápida, hermanos, porque entiendo que a veces es difícil cambiar. A veces es difícil quitarnos ciertas cosas de nuestra vida, pero que si digamos, hermanos, luché toda esta semana. Y hoy puedo decir que he mejorado mi vida. Y que estoy intentando trabajar en mejorar. Y que estoy intentando mejorar delante de nuestro Dios. Eso sí sería un crecimiento, hermanos. Pero si somos los mismos de hace una semana, ¿hay un crecimiento, hermanos? Ustedes, hermanos, ¿creen que a la iglesia, voy a hablarlo muy en específico, hermanos? ¿Ustedes creen que a la iglesia de Morelia le hace falta algo, hermanos? Voy a decirlo como tenemos áreas de mejora nosotros como iglesia de Morelia. Tenemos nosotros como la iglesia de Morelia cosas que mejorar. Y les voy a preguntar ahora lo siguiente, hermanos. Eso que tenemos que mejorar, esas áreas de oportunidad que tenemos como iglesia, fíjense, pongan atención, hermanos. ¿Es por falta de conocimiento? No. ¿Ustedes qué creen? Porque si es por falta de conocimiento, hermanos, pues ¿qué creen? Nosotros como ministerio, pidiendo obviamente a nuestro Dios esa sabiduría e inteligencia, hermanos, necesitamos hablar sobre esa falta de conocimiento. Si es por falta de amor, necesitamos hablar del amor. Si es por falta de perdonar, hermanos, necesitamos, hermanos, hablar del perdón. Pero yo les quiero preguntar, hermanos, ustedes díganos, ¿es por falta de conocimiento? No. Yo también creo que no, hermanos. Y es triste, ¿verdad? Y lo digo también por mí.
A mí me da tristeza, hermanos. Porque no es por falta de que no sepamos, hermanos, qué sí debemos hacer y qué no. Es porque no nos sujetamos a lo que Dios nos enseña. Ni siquiera voy a decir de lo que el ministerio nos predica, hermanos, porque al final es Dios quien habla. Por ello creo, hermanos, que todavía Dios nos habla como niños, porque no hemos entendido, hermanos, a plenitud lo que nos quiere enseñar o lo que nos quiere decir. Hebreos en su capítulo 5. Hebreos capítulo 5, hermanos, son palabras, hermanos, muy directas que habla nuestro Dios, pero que tienen mucha realidad, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 12, ¿ya lo tienen? Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, porque debiendo ser ya que, hermanos, maestros, ¿a causa de qué, hermanos? Del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿Cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de un manjar sólido, hermanos. ¿Cuándo vamos a empezar a tener ese alimento sólido, hermanos? ¿Cuándo? ¿Qué necesita suceder para que la iglesia de Dios de Morelia esté preparado, hermanos, para poder consumir ese manjar sólido, hermanos, que tiene nuestro Dios para nosotros? ¿Qué necesitamos demostrar, hermanos, nosotros como iglesia de Dios? Que estamos preparados, hermanos, y somos capaces de darnos un alimento sólido. Un bebé, hermanos, ¿se le puede dar carne? ¿Por qué no, hermanos? Porque ni siquiera tiene los dientes para poder romper, hermanos. ¿Por qué no somos capaces de recibir un manjar sólido, hermanos? Porque quizás nos hace falta aprender todavía, hermanos, algunas cosas. Porque quizás nos hace falta cambiar para recibir ese manjar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, versículo 1 en adelante dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera en que fuisteis enseñados de nosotros, como os conviene andar y agradar a Dios, dice, hermanos, así vayáis. Quiere decir, hermanos, que como nosotros, de tal manera en la que fuimos enseñados en cómo nos conviene andar y agradar a Dios, esto lo hemos recibido, hermanos. ¿Sabe cómo andar? ¿Sabe cómo agradar a nuestro Dios? Dice el apóstol, hermanos, entonces así sigue creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermanos? Y para llegar a esa santificación, hermanos, ¿qué necesita hacer el pueblo? Para llegar, hermanos, a esa cercanía con nuestro Dios, ¿qué necesitamos como pueblo? Crecer, 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 hermanos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, hermanos, de la fornicación, que os apartéis del pecado. ¿Cómo nos acercamos a nuestro Dios? Apartándonos de dónde, hermanos. ¿Cómo nos acercamos con nuestro Dios? Acercándonos, hermanos. Entendiendo, cambiando, mejorando nuestra vida, hermanos. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol.
creo que el conocimiento, hermanos, tiene un compromiso. Con conocimiento, hermanos, se adquiere un compromiso. ¿Cuál es? Nosotros como pueblo, hermanos, si adquirimos un conocimiento nuevo, ¿qué compromiso adquirimos? Aplicarlo. ¿Qué más? Obedecer. ¿Qué más, hermanos? Enseñarlo, hermanos. ¿Cómo se enseña? El ejemplo. Principalmente, hermanos, con el ejemplo. Un ejemplo, voy a decirlo así, natural, en el que no tengamos que fingir un comportamiento, en el que no tengamos que actuar de una manera de hablar, en la que no tengamos que fingir una manera de pensar, sino que ese pleno conocimiento, hermanos, que nos vamos adquiriendo, sea parte de nuestra misma manera de vivir, hermanos. El crecer, hermanos, en conocimiento es la relación de poner, hermanos, lo teórico o el conocimiento, hermanos, en una obra. Eso es crecer en conocimiento. Poner en práctica, hermanos, lo que aprendemos. Obrar de acuerdo, hermanos, a lo que nos conviene nosotros obrar. Y algo, hermanos, también entendía, que quizá a veces no logramos entenderlo en la capacidad que se nos está diciendo, hermanos. Nosotros, y lo hablo por todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos como pueblo de Dios, hermanos, estamos hechos, entiéndalo bien, hermanos, todos los que estamos aquí, sin excepción, hermanos, de verdad lo puedo decir así, sin excepción, todos los que estamos aquí estamos hechos y somos llamados y fuimos llamados, hermanos, y estamos aquí porque necesitamos y tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, hermanos. ¿O alguien lo duda? ¿Alguien duda, hermanos? Todos los que estamos aquí fuimos llamados, fuimos hechos para hacer grandes cosas. ¿Y qué creen, hermanos? A veces, nosotros mismos, y no digo que sea por falta de conocimiento, pero nosotros mismos dudamos que podemos hacer grandes cosas. Ni siquiera es nadie más, hermanos. Nosotros mismos somos los que nos ponemos esos límites de creer que podemos hacer grandes cosas. 1 Corintios 13, ya casi finalizamos, hermanos. 1 Corintios, en su capítulo 13. ¿Ya ven? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, hermanos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, hermanos, caridad, dice, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, pero no he comprendido la esencia que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, dice, hermanos. Y créanme, hermanos, últimamente no sé, pero estoy tengo mucho en la mente este concepto, hermanos, de amor. Si nosotros conocemos, si nosotros obramos, si nosotros llegamos, hermanos, trabajamos, nosotros somos los más puntuales, ayunamos, hermanos, si nosotros hacemos muchas cosas, si nosotros tenemos el pleno conocimiento de la palabra, hermanos, si nosotros nos dedicamos a estudiar, hermanos, desde la etimología de las palabras, nos metemos a otros conocimientos, hermanos, y somos muy capaces, hermanos, y sabemos tantas cosas. Dice, pero si tú, a pesar de todo eso, no tienes amor, de nada te va a servir, hermano. Porque la base de lo que dejó nuestro Señor Jesucristo es el amor. Y Él lo decía, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es misericordia, que el pueblo entienda que la base de todo es la misericordia, es el amor, es el perdón. Y créanme, hermanos,
Si nosotros nos amamos, si nosotros amamos la obra, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a la iglesia, hermanos, deriva de ahí todo, hermanos, todo. Porque con el amor, hermanos, perdonamos. Porque con el amor no vamos a hablar contra el prójimo. Porque contra el amor, hermanos, nos enseñará a ser humildes. Porque con el amor, hermanos, nos va a enseñar a ser puntuales por el amor a la obra. Porque con el amor, hermanos, no nos van a tener que estar diciendo, hermanos, no hagas esto, no hagas aquello. Porque por el amor, hermanos, vamos a hacer muchas cosas. ¿De qué nos sirve, hermanos, saber mucho? Pero si no hay amor, dice, va a ser como metal, hermanos, que resuena. El amor nos va a enseñar a crecer. Y el amor, hermanos, no nos va a limitar a ya no seguir creciendo. Y fíjense, hermanos, también algo comprendía. Que les decía que todo conocimiento, hermanos, pues adquiere el tener conocimiento o el ir creciendo en ese conocimiento, hermanos, pues conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Que principalmente pues es poner por obra todo lo que estamos aprendiendo, hermanos. Pero también nos da otra cosa. El conocimiento, hermanos, nos debe generar una conciencia. Una conciencia que nos diga, no estoy bien. Una conciencia que nos diga, debo cambiar. Una conciencia que nos diga, esto que acabo de hacer está mal. Una conciencia, hermanos, que nos enseñe que debemos de mejorar. Y esa misma conciencia que nos genera el conocimiento, hermanos, es la que nos dice que yo sé que la hemos vivido, hermanos. Que cuando se presenta una situación, hermanos, siempre hay una conciencia que va ligada al Espíritu de Dios. Una conciencia que nos dice, ten cuidado con eso. Oye, pon atención en eso. Oye, es que esa persona no me convence del todo con lo que está diciendo. Oye, es que esta persona realmente no me está dando beneficio. Esa conciencia, hermanos, es la que nosotros nos debe de regir en nuestra vida. Pero una conciencia basada, hermanos, en el pleno conocimiento, no humano, hermanos, sino en el pleno conocimiento que veíamos al inicio, debemos de buscar, hermanos, de nuestro Dios, que conlleva esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Esa conciencia, hermanos, es la que nos debe frenar a hacer lo malo y nos debe empujar a hacer lo bueno. Primera de Juan, hermanos, ya para finalizar. Capítulo 2. La primera epístola, hermanos, del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice así: y en esto sabemos que nosotros, y nos habla al pueblo, hermanos, le hemos conocido, si guardamos, hermanos, sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, hermanos, el tal es que. ¿Y les hace sentido eso, hermanos? ¿Les hace sentido eso? El tal que dice que le ha conocido, pero no guarda sus mandamientos, hermanos, es mentiroso. Y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, entonces, hermanos, debe andar
como él anduvo. Y eso es el que es el conocimiento, hermanos, puesto por obra. El que dice que está en él, todos nosotros, hermanos, lo puedo generalizar así, ustedes me dicen. Todos nosotros venimos con el fin de agradar a quién, hermanos, a nuestro Dios. Todos nosotros los que estamos aquí conocemos quién es Dios. Los que estamos aquí, hermanos, sabemos qué pide Jehová de nuestro Dios de nosotros. Y todos quieren estar aquí, hermanos. Andemos entonces como él anduvo. Y hagamos las cosas que él hizo. Y no seamos, hermanos, de aquellos que cuando venga aquel día digamos: Señor, es que yo en tu nombre eché fuera demonios. Y que el Señor les diga: no te conozco. Porque decía Jesús: aquel que hace la voluntad de mi Padre, ellos sí son mi madre y son mis hermanos. Busquemos ser de ese pueblo, hermanos, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo seamos aquellos hijos que Él reconozca, hermanos, por la justicia que tuvimos, por las obras, hermanos, que hicimos en nuestra vida. Que nos reconozca por ser ese pueblo fiel, ese pueblo amoroso, ese pueblo que quizás no llegó a la perfección, hermanos, pero ¿saben qué? Se mantuvo en constante crecimiento y mejoró y cambió y quitó lo que tenía que quitar de su vida y adquirió las cosas buenas que le convienen. Ese pueblo justo que por medio de sus obras fue justificado. Creciendo en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, hermanos, es poner por obra todo lo que nos viene a enseñar, todo lo que tenemos aquí. Y es dejar de hacer, hermanos, aquello que no nos conviene y aquello que no nos edifica, hermanos. Y yo les decía, y veíamos, hermanos, y me confirmaban, no es por falta de que no conocemos. ¿Qué nos hace falta entonces, hermanos? Pues ponerlo por obra. Háganlo, hermanos, háganlo de verdad. Demuestre el amor que le tiene a Dios, porque yo sé que lo ama, hermanos. Manifiéstelo y demuéstrenlo, hermanos, que cuando Él venga sea aquel, hermanos, que anduvo como Él estuvo, hermanos, aquí, que nos enseñó tantas cosas, hermanos. Crezca, hermanos, y sea justo y sea bueno, hermanos, y que las demás gentes digan y manifiesten: qué buenos hombres, qué buen pueblo. ¿Ustedes creen que en algún momento podemos llegar a ser una iglesia, hablando en Morelia, una iglesia que crezca, hermanos, y que se destaque por su gran amor? No digo que no lo tengamos, porque sí lo es, hermanos, pero ¿creen que podamos mejorar aún más? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que podemos seguir. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo y manifestemos, hermanos, a nuestro Dios todo ello. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Paz a vosotros.